Me entregaron la placa mientras confirmaban mi nombre en la mesa de bienvenida. Era un pedacito de papel delgado, no como las tarjetas gruesas que recibían los demás invitados. Sin listón, sin cordón, solo un rectángulo blanco que me apretaron en la palma en la mesa de recepción. Impresas en letras negras y gruesas, estaban dos palabras que al principio no entendí, porque nunca imaginé que pudieran ser para mí: el personal. La historia que estás a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones reales para transmitir lecciones sobre la familia, los sentimientos y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Olaya Ramírez. Tengo 66 años. Me quedé ahí parada sosteniéndola mientras la fila detrás de mí avanzaba. Una mujer se rió cerca. En algún lado, las copas tintinearon. Yo había llegado con un sobre blanco guardado con cuidado en mi bolsa. El cheque ya escrito. La tinta seca desde hacía semanas. 20,000 pesos. Preparados para la luna de miel de mi hija. Guardados con discreción en mi bolsa para la vida que empezaba ese día. Nadie corrigió la placa. Nadie intentó quitármela. Me hice a un lado, dejando espacio para que la mesa siguiera funcionando. Y vi cómo al siguiente invitado le entregaban una tarjeta gruesa con borde dorado. Familia, mesa 3. La diferencia era clara y deliberada. Volví a mirar lo que me habían dado, dándole la vuelta como si el reverso pudiera explicar algo que el frente no decía. Había llegado sola, como lo tenía planeado. Me había dicho a mí misma que estaba bien. Las bodas tienen su propio centro de gravedad, y yo no necesitaba ser uno de ellos. Solo necesitaba estar presente. Me acomodé la chaqueta, respiré hondo y esperé a que alguien notara el error. La gente pasaba. El personal se movía a mi alrededor con facilidad practicada, su atención resbalando como si yo me hubiera fundido con el fondo. La placa se calentaba en mi mano, húmeda en los bordes. Entonces llegó un perfume conocido, ligero y caro. Una presencia se acomodó a mi lado sin prisa, sin disculparse. No volteé de inmediato. Ya sentía el cambio. Cómo los momentos se endurecen cuando están a punto de convertirse en algo completamente distinto. Una voz se acercó, agradable y precisa, y me explicó exactamente qué significaba esa placa. Todavía sostenía la placa cuando ella se acercó, tan cerca que su perfume se quedó en mi manga como si le perteneciera. No miró el papel en mi mano. Me miró a mí, sonriendo como quien va a explicar algo que cree obvio. Esa credencial solo ayuda al personal a saber dónde te toca estar, murmuró, con voz baja y amable. Para que todo fluya bien. Esperé. Inclinó un poco la cabeza, como decidiendo cuánto ser honesta. Solo ayuda al personal a saber dónde perteneces. Tal vez no haya un lugar puesto para ti. Las palabras cayeron limpias, sin esfuerzo. Soltó una risita pequeña, controlada, casi cortés, y miró más allá de mí hacia las mesas que se llenaban de invitados. La risa no era de gracia, era un punto final. Bajé la mano, el papel rozando mi abrigo. Soy la mamá de la novia, respondí. Mi voz se mantuvo firme, incluso para mis propios oídos, asintió una vez. Sí, lo sé. En su cara no había disculpa, ni confusión, solo confirmación. Tuvimos que hacer algunos ajustes, siguió, alisando una arruga invisible en su muñeca. Las mesas de familia se llenaron rápido. Prioridades, ¿usted entiende? No contesté. Vi pasar a un mesero entre nosotras con copas de champán, sabiendo ya que ninguna me ofrecerían. Se acercó otra vez, más suave. No es personal, añadió, aunque sus ojos no vacilaron. Así funcionan estos eventos. Luego se alejó, absorbida de inmediato por un grupo que se abrió para ella sin dudar. Volví a mirar la placa. La palabra no era cruel, era eficiente, una categoría, un rol. Entendí entonces que nada había salido mal.
todo había salido exactamente como lo planearon. Me acerqué al plano de mesas porque era el último lugar donde buscar. El tablero estaba justo al borde del salón de recepción en el Hotel de Polanco. Alto y perfectamente ordenado. Nombres impresos en columnas limpias bajo títulos en negrita. Familia arriba del todo. Padrinos después. Amigos, compañeros, parientes lejanos. La estructura era clara, ordenada, intencional. Pasé el dedo despacio por la primera columna, luego la segunda. Revisé otra vez, con más cuidado, como si la atención pudiera hacer aparecer mi nombre. No apareció. Una mujer a mi lado se inclinó buscando su mesa. «Ahí estás», murmuró sonriendo para sí antes de irse. Nadie notó cómo mi mano se detuvo al final. Donde a veces meten nombres extras cuando cambian los planes, no había nada. Según el personal, el plano ya estaba cerrado por cuestiones de flujo. Me alejé un paso. La placa aplastada contra mi palma. Pasó un mesero con una charola de copas de champán, mirada al frente, ya pasando de largo. Otro lo siguió con platitos equilibrados en un brazo. Ninguno se detuvo, ninguno dudó. Me hice a un lado para dar espacio, aunque nadie me lo pidió. Desde donde estaba, veía llenarse las mesas de familia. Las risas subían y bajaban en olas suaves. Alguien estiró la mano sobre el mantel para apretar otra. El lugar de la novia estaba vacío, esperando, rodeado de sillas para gente que pertenecía ahí. Yo estaba aparte, sin asignar, sin reconocer. Un empleado miró la placa un segundo y apartó la vista, como si esa sola palabra explicara todo lo necesario. Entendí entonces que no se trataba de dónde me sentaría, se trataba de dónde no. No siempre pensé en números, pero con los años todo se hizo más fácil de medir así. Después de que murió mi esposo, el mundo no se detuvo. Las cuentas seguían llegando, los horarios seguían llenos. Nuestra hija todavía era lo bastante pequeña para creer que si yo aguantaba todo, las cosas se mantendrían. Aprendí rápido cuáles turnos pagaban extra y cuáles me robaban menos sueño. Aprendí cuánto podía aguantar sin descansar antes de que me temblaran las manos. Aceptaba horas extras cada vez que las ofrecían. Las noches se fundían con las mañanas. Dejé de comprar cualquier cosa que no sirviera. Los zapatos los usaba hasta que las suelas se ablandaban. Las vacaciones se convirtieron en historias que me contaba para después. Cuando las amigas hablaban de escapadas de fin de semana, sonreía y agarraba otro turno. Criarla sola significó elegir su futuro sobre mi presente, una y otra vez, hasta que dejó de sentirse como elección y se volvió reflejo. El sobre en mi bolsa no salió de una sola decisión. Salió de cientos de pequeñas. Con los años, infinidad de sacrificios chiquitos se fueron sumando viajes cancelados. Horas extras trabajadas en silencio, sin quejarme, porque siempre había algo más adelante que valía más que la comodidad. Esos 20,000 pesos eran para el enganche de su luna de miel. Lo había mencionado de pasada meses antes, con cuidado de no pedirlo directo. Le dije que yo me encargaba. Quería que empezara la vida de casada sin que la angustia le rondara cada plan. Cuando firmé el cheque, no dudé. La pluma corrió suave, como si ya supiera el camino. Lo metí en el sobre y lo cerré, sintiendo una tranquilidad que me sorprendió. No orgullo, alivio. Ese sobre llevaba años de contención, de elegir la responsabilidad cuando nadie miraba, de creer que ser necesaria era lo mismo que ser valorada. Ahí parada, sin asiento y sin nombre, sentí su peso de otra forma, no como generosidad, sino como prueba, evidencia de lo que había derramado en una vida que, en ese momento, no tenía lugar para mí. El dinero nunca fue solo dinero. Era tiempo, era fe, era todo lo que había apartado en silencio, creyendo que contaría cuando importara. No corrí. Eso fue lo primero que noté de mí misma. Mis pies me llevaron hacia la mesa de regalos cerca de la salida, firmes y sin llamar la atención.
como si siguiera un plan que ya había ensayado. Nadie se me acercó mientras avanzaba. Mi presencia se mezclaba con el movimiento. Me pregunté por qué me alejaba de la recepción en lugar de acercarme. La mesa estaba contra la pared, cubierta de mantel, llena de sobres y cajas ordenadas por tamaño. No la vigilaban. No hacía falta. La gente confía en que las celebraciones se protejan solas. Una mujer que acomodaba tarjetitas levantó la vista cuando me acerqué. «Los regalos van ahí», murmuró señalando la mesa. Ya volviendo a su trabajo. «Lo sé», respondí. Mi voz salió pareja, conocida. No volvió a mirar. Revisé los sobres una vez, luego otra. La mayoría estaban cerrados con listón o lacre, nombres escritos con letras cuidadosas. El mío destacaba de inmediato, blanco sencillo, sin adornos. Mi letra en el frente, firme y contenida. Lo tomé y lo sostuve un momento. El peso no había cambiado, pero el significado sí. Ya no se sentía como una promesa por cumplir. Se sentía como algo inconcluso, algo que ya no me pedían terminar. Una pareja pasó detrás riendo bajito. Uno de ellos me rozó el codo y ofreció una disculpa rápida sin detenerse. Me hice a un lado, el sobre todavía en la mano, y lo guardé de nuevo en mi bolsa. No me temblaron los dedos. No hubo oleada de pánico, solo un clic tranquilo en el pecho, como cuando una cerradura encuentra su lugar. No anuncié nada, no pedí permiso. No tomé más de lo que ya era mío para dar. Al girar hacia la salida, entendí que esto no era una reacción, era una decisión. Salí igual que había entrado, sin ceremonias. Nadie me cerró el paso. Un mesero se hizo a un lado automáticamente, la mirada ya en la siguiente tarea. Alguien cerca de la barra rió demasiado fuerte. El sonido se cortó cuando pasé y volvió cuando ya estaba unos pasos lejos. El salón se acomodó alrededor sin esfuerzo. Al borde del área de recepción, una mujer que no conocía miró mi mano. «¿Ya se va tan temprano?», preguntó, educada pero distraída. «Sí», contesté. No agregué nada más. Asintió, conforme, y volvió a su plática. Con eso bastó. Crucé el umbral al pasillo. El ruido se suavizó detrás como si hubieran cerrado una puerta, aunque nadie la tocó. Mi celular vibró una vez en la bolsa. No lo saqué. Afuera. Aminoré lo justo para calmar la respiración. No porque estuviera alterada, sino porque quería irme siendo yo. No algo apurado o desequilibrado. Detrás, la música creció. Se oyó un grito de alegría que subió y bajó. Las copas tintinearon otra vez. Más fuerte. Como si la fiesta hubiera encontrado su ritmo. Una voz gritó mi nombre desde adentro. Una vez, luego otra, más fuerte. Las sillas raspaban leve. El sonido llegaba por el espacio abierto. No volteé. Seguí caminando. Para cuando muchos notaron que no estaba en mi lugar, yo ya estaba fuera del alcance de las explicaciones. Más allá del punto donde las disculpas se ofrecen sin testigos. Nadie me persiguió en la calma. Nadie exigió que me detuviera. El vacío que dejé fue más pequeño de lo que esperaba. Y más pesado. Justo cuando llegaba al borde de la entrada del hotel, escuché que me llamaban. No a gritos, no con pánico, solo lo bastante urgente para llegar. Me volteé mientras ella venía hacia mí, levantando la parte delantera del vestido para no tropezar, el encaje arrugado en sus manos, los tacones hundiéndose un poco en el gravilla con cada paso. Se detuvo a unos metros, respirando agitada, los ojos brillantes como no los veía desde que era chica, y le aterraba decepcionar a alguien. «Por favor, no hagas esto hoy», soltó de pronto. Las palabras salieron rápidas, ensayadas o instintivas. No supe. No eran disculpa, no eran pregunta. Eran una petición disfrazada de límite. Esperé. Tragó saliva y lo intentó otra vez. «Podemos hablar después. Solo, no ahorita». La miré de verdad y vi cuánto esfuerzo hacía por mantenerse entera, hombros hacia atrás. Voz pareja. No preguntó qué pasó.
No miró la placa todavía doblada en mi mano. No preguntó si me dolía. ¿Qué es lo que me pides que no haga?, le pregunté. Dudó. Los ojos se le fueron más allá de mí hacia el resplandor de la recepción. Armar un escándalo, respondió. La gente se va a dar cuenta. No lo hice, le dije. Me estoy yendo, eso es lo que digo. Su voz se tensó. Todos están mirando. Las fotos, el timing, los brindis. Este día solo pasa una vez. Asentí despacio. Y para mí también pasó hoy. Se estremeció apenas. Mamá, por favor. Lo arreglamos. Te lo prometo. ¿Arreglar qué?, pregunté. ¿La credencial? ¿El asiento? ¿O que no debía darme cuenta de nada? Abrió la boca y la cerró. Bajó la mirada al suelo entre nosotras. No pensé que te importara dónde te sentaras, murmuró. Pensé que entenderías. Dejé que eso cayera. El entender que quería no era empatía. Era resignación. Era esperar que yo absorbiera la molestia en silencio, como siempre lo había hecho. Entiendo más de lo que crees, le dije. Por eso me voy. Sus ojos se llenaron entonces, al fin, pero las lágrimas no cayeron. Dio un paso, extendió la mano como para detenerme y se arrepintió. La mano quedó suspendida, vacía. Quédate nomás, susurró. Por mí. Negué con la cabeza una vez. Me he quedado por ti toda la vida. No discutió más. Se quedó ahí, el vestido escapándose de sus manos, mirando cómo me daba la vuelta, detrás. La música creció. Alguien gritó de alegría. La fiesta siguió sin detenerse. Seguí caminando, cargando el peso tranquilo de saber exactamente qué había elegido. El mensaje llegó 3 días después, cuando la calma ya se había vuelto sólida. Se llamaba Leonel. Se presentó como uno de los coordinadores, de esos que se quedan cuando todos se van, cerrando cabos que nadie nota. Preguntó si podía llamar. Acepté. Espero que no sea inoportuno. Empezó con cuidado. No sabía si contactarla. Ya lo hizo, respondí. Adelante. Hubo una pausa. Ruido de papeles. Quería que supiera que originalmente usted estaba sentada en la mesa de familia, sección delantera, justo al lado de la pareja. Cerré los ojos un segundo. Originalmente, sí. Su voz siguió profesional, pero algo se tensó debajo. El cambio llegó 4 días antes de la boda. ¿De parte de quién? La mamá del novio envió la solicitud, explicó Leonel. Lo planteó como ajuste logístico, espacio, flujo, experiencia de los invitados. Imaginé la sonrisa, la calma practicada, y me movieron. Actualizamos el plano, respondió. Es estándar, pero hay más. Esperé. El plano final se aprobó internamente. Los ajustes se revisan antes de imprimir. Los 2 miembros de la pareja lo revisan. No seguimos sin confirmación. Mi mano descansaba plana sobre la mesa, dedos abiertos. Y se aprobó. Sí. La palabra cayó suave, como si el volumen pudiera suavizar el golpe. Había una palomita junto al nombre de su hija. Eso indica que vio el cambio y lo aceptó. No hablé de inmediato. El cuarto se sintió más chico, no por las paredes, sino porque la verdad ocupó todo el aire. Lo siento, añadió Leonel. No sabía cómo más decirlo. Lo dijo, respondí. Mi voz aguantó. Gracias. Cuando colgó, me quedé sentada y dejé que la secuencia se repitiera. La evasión cuidadosa, la súplica fuera del salón, la promesa de arreglar algo que ya había permitido. No fue la crueldad lo que más dolió. Fue el permiso. No diseñó el momento. Tampoco me defendió. Miró el cambio, lo pesó contra la comodidad y eligió callar. Guardé esa comprensión dentro de mí, no con rabia, sino con precisión. El pasado se reordenó en silencio, encajando en una forma que al fin tenía sentido. Cuando el celular se iluminó después con su nombre, lo dejé sonar. Y otra vez, no me moví. Ya sabía lo que ella sabía. La llamada llegó al día siguiente por la tarde. No de ella, sino del número que reconocí como el de su esposo.
Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Hola, Olaya, empezó. Voz cuidadosa, estirada. Espero que sea buen momento. No respondí. El silencio invita a la honestidad. Hay una complicación. Siguió, con la luna de miel. El plazo del enganche venció esta mañana. Esperé otra vez. Esperábamos que el cheque se pudiera enviar hoy para asegurar la reserva, añadió rápido. Los 20,000 pesos. Sin eso no se mantiene la reserva. Ni una vez mencionó la boda, ni la placa, ni el espacio vacío donde yo debía estar. El problema tenía un número. Y ese número tenía una solución que él creía que yo todavía cargaba. Ya veo, respondí. Exhaló, aliviado de oírme participar. Si lo pudieras transferir hoy, todavía salvaríamos la mayoría de los planes. Transferir, salvar, planes. Al fondo escuché movimiento. Una puerta que se cerró suave. Voces bajas. Una conversación privada que seguía sin mí, incluso ahora. Está muy triste, añadió, como si eso inclinara la balanza. No era como quería que salieran las cosas. Pensé en lo fácil que encajaba esa frase. Lo suave que evitaba nombrar nada real. Que me llame ella. Ofrecí otra pausa, más corta. Está abrumada. Entiendo, respondí. Y quise decir algo distinto a lo que él pensó. La llamada terminó educada, cordial, como si hubiéramos hablado del clima en lugar del valor de una persona. Coloqué el teléfono y miré la bolsa donde seguía el sobre. Cerrado desde que lo recuperé. El papel no había cambiado, la tinta no se había borrado. Lo que había cambiado era la claridad. No me buscaron porque me extrañaban. Me buscaron porque algo que esperaban ya no estaba disponible. No envié el dinero. No anuncié esa decisión, ni la envolví en explicaciones. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que antes hacía yo. Pasaron los días. Los mensajes se espaciaron. Cuando el celular se iluminaba, lo veía sin prisa y lo volvía a dejar. Cuando mi hija por fin llamó, su voz estaba más baja de lo que recordaba. No pensé que terminaría así, murmuró. Lo sé, respondí. Las palabras no fueron duras, no hacía falta. Esperó más, no se lo di. Casi toda mi vida creí que amar era tapar cada hueco antes de que alguien lo notara. Creí que ser confiable era lo mismo que ser respetada, que si seguía ayudando, algún día me sostendrían con gratitud. Lo que ese día me enseñó fue más sencillo. La ayuda, cuando se espera en lugar de apreciarse, se convierte en rol, y los roles son fáciles de reemplazar. Me quedé con el dinero porque nunca fue castigo, fue límite. Dejé de explicarme porque la claridad no necesita defensa. Cuando alguien de verdad te ve, no te pide que te hagas chiquita para que el cuarto esté cómodo. Yo no era el personal. Solo dejé de ayudar. Esa verdad se acomodó suave. No con triunfo, sino con alivio. Dormí toda la noche por primera vez en semanas. Me desperté sin ensayar conversaciones en la cabeza. La paz no llegó con ruido. Llegó completa. Si esta historia te suena conocida, si alguna vez te han valorado más por lo que das que por quien eres, date un momento para sentirlo. Los límites no son crueldad, son respeto propio hecho visible. Si esta historia te llegó, dale like, deja un comentario o suscríbete para escuchar más historias sobre recuperar la dignidad y la fuerza callada. Hay puertas que no necesitan azotarse, solo necesitan quedarse cerradas.